hipotálamo hipófiso gonadal para comprender posteriormente las patologías que se van a presentar. No vamos a hablar de patologías, sino, a ver, creo que me están pidiendo entrar 2 personas o entran automáticamente. No, ¿verdad? Entonces, como les decía, no vamos a hablar de patologías, sino de la función, ¿sí? Para empezar, vamos a definir qué es la fisiopatología, si es del aparato genital femenino. Es el proceso dinámico que ocurre con modificaciones psicosomáticas, que expresan la actividad del eje hipotálamo hipófiso gonadal. Además, es un conjunto de hormonas que van a interactuar entre sí, que van a interactuar sobre distintos órganos y van a permitir que ocurra el desarrollo del proceso reproductivo. ¿Cuál es la principal función del eje hipotálamo hipófiso gonadal? Regular el sistema reproductor femenino. ¿Para qué? Para que ocurra la fecundación y un futuro embarazo. Esta es la principal función. Bueno, acá está, se los presento al eje hipotálamo hipófiso gonadal. Como su nombre lo dice, va a estar compuesto a nivel central por el hipotálamo, por la hipófisis y externamente por los ovarios. Este eje está inhibido durante la niñez y va madurando, ahora vamos a charlar cómo, hasta la menarca. ¿Sabemos qué es la menarca? La primera menstruación. Muy bien. Entonces vamos a hablar primero del hipotálamo, ¿sí? Va a ser el puente de integración entre el sistema nervioso central y el endocrino. ¿Por qué? Porque va a secretar todas las hormonas que van a estimular la secreción de, valga la redundancia, de hormonas que actúan periféricamente, ¿sí? A través del núcleo arcuato del hipotálamo se va a secretar la GnRH, que es la hormona encargada de estimular la liberación de las gonadotropinas. ¿Cuáles son las gonadotropinas? La FSH y la LH. Si voy muy rápido, si no se entiende, me detienen, me hacen preguntas, no hay problema, ¿sí? Bueno, ¿qué hormona secreta el hipotálamo? Un montón, ¿sí? El factor liberador de corticotrofina, que se libera, por ejemplo, en respuesta al estrés y a su vez estimula la acción de la ACTH, ¿sí? La hormona liberadora de tirotrofina, que en la hipófisis es la encargada de estimular la secreción de TSH, la hormona liberadora de gonadotropinas o GnRH, de la cual vamos a hablar hoy, el factor liberador de prolactina y el factor inhibidor de la liberación de prolactina. Bueno, como les dije, vamos a centrarnos más en la GnRH. Este es un decapéptido, ¿sí?, que está en el hipotálamo desde la vida intrauterina, pero como les dije, durante el mes está inhibido. Va a actuar en las células gonadótropas de la hipófisis y su secreción va a ser pulsátil, ¿sí? Cada 90, cada 120 minutos va a tener esa pulsatilidad de la secreción. Al principio en la niñez toda esta secreción va a ser irregular. En la premenarca va adquiriendo un ritmo más regular, más que nada a la noche, y en la menarca ya adquiere una liberación pulsátil circadiana, ¿sí? Y cuando ocurre esto, existe madurez del eje hipotálamo hipófiso gonadal y posteriormente la menarca. Resumen de todo lo que acabamos de decir. En cuanto a la secreción de la GnRH, en la niñez, como dijimos, se secreta irregularmente. En la premenarca va adquiriendo pulsatilidad a la noche y en la menarca la pulsatilidad adquiere un ritmo circadiano, es decir, acá ya es un eje hipotálamo hipófiso gonadal maduro. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno. Sí, profe.
¿Cuáles son los mecanismos de, los mecanismos de regulación de la GNRH? Vamos a tener estimuladores e inhibidores. Los que estimulan centralmente la GNRH, tenemos un montón: sustancia P, gastrina, VIP, GABA, endotelina, oxitocina, etcétera, ¿sí? Mecanismos periféricos, la retroalimentación positiva de estrógenos, que vamos a hablar más adelante cómo funciona. Y factores que inhiben la secreción, la serotonina, por ejemplo, los opioides es otro ejemplo importante, ¿sí? Opioides, un ejemplo de ellos son las endorfinas. Un exceso de endorfinas, por ejemplo, en una chica que hace actividad física extrema, tiene un exceso de producción de endorfinas, lo que va a inhibir el eje hipotálamo hipófiso gonadal, dando como resultado una inhibición del eje, ¿sí? Entonces, otro factor inhibidor, melatonina. Tenemos otro factor inhibidor, el factor liberador de corticotrofina, ¿sí? Puse ahí con unos guioncitos el estrés, por ejemplo, estimula este factor liberador de corticotrofina y también va a inhibir el eje. O sea que una paciente estresada, una paciente con exceso de actividad física, puede llegar a tener alteración del ciclo, inclusive amenorrea o oligomenorrea por inhibición del eje, ¿sí? Y periféricamente, ¿qué lo inhibe? La retroalimentación negativa de estrógenos y progesterona, que vamos a hablar también más adelante. Bueno, entonces, acá es un resumen de todo lo que estuvimos charlando, ¿sí? La amenorrea hipotalámica funcional. Ejemplo, estrés estimula la CRH, estimula la oxitocina. La CRH estimula opioides endógenos, se estimula el cortisol también, y todo esto inhibe la GNRH, que puede dar como resultado una amenorrea. Bien. Podemos utilizar la GNRH exógena en algunos casos, ¿sí? Recordemos que su secreción es pulsátil, ¿sí? Pero esta administración de GNRH exógena como medicamento no se ha podido utilizar en la práctica médica, no se ha podido lograr esa administración, ¿sí? Lo que sí se puede es administrar la GNRH de manera continua. ¿Qué va a pasar con esto? Los receptores se van a saturar y se va a inhibir la secreción de todo el eje, ¿sí? Generando algo que se llama menopausia química. ¿Para qué podemos utilizarla? ¿Sí? Para aquellas patologías en las que la paciente se va a beneficiar por la supresión temporaria de todo el eje, por lo tanto no va a haber producción ni de FSH, ni de LH, ni de estrógenos, etcétera, ¿sí? ¿En qué casos se utiliza? Es muy poco común que se utilice, pero como para que sepan un ejemplo, se utilizaba antes en las pacientes con endometriosis. Bueno, pasando del hipotálamo, ¿sí? Vamos a la hipófisis. Bueno, las gonadotrofinas van a ser secretadas por la adenohipófisis o hipófisis anterior. Comienza en la semana 20, pero como les dije, todo el eje está bloqueado en la niñez, ¿sí? Y va a empezar a estimularse en la pubertad. ¿Qué hormonas secreta la hipófisis? La FSH o folículo estimulante, la luteinizante o LH, la TSH, la hormona del crecimiento, la prolactina y la hormona adenocorticotrófica, ¿sí? Vamos a centrarnos, lógicamente, en la FSH y en la LH. Bueno, entonces, la FSH va a actuar, como sabemos, el ciclo menstrual tiene dos fases, ¿sí? Por lo cual se le llama ciclo bifásico.
la FSH va a actuar en la primera mitad del ciclo menstrual. ¿Cómo? Va a estimular las células de la granulosa para producir maduración folicular y una posterior ovulación. Y la LH va a ser secretada de manera pulsátil también, tiene una vida media de 30 minutos. Su elevación de manera brusca y sostenida a la mitad del ciclo va a producir la ovulación 36 horas antes, posteriores a su pico máximo en el plasma, y va a actuar durante la segunda mitad del ciclo. Bueno, también tenemos mecanismos de regulación de estas hormonas, que lo estimula, lógicamente, la GnRH y los estrógenos por retroalimentación positiva, que lo inhibe la progesterona y la inhibina o foliculostatina. Bien, vamos a hablar también de la prolactina porque en algunos casos puede llegar a participar en el ciclo, ¿sí? Es secretada también de manera pulsátil desde el lactótropo de la hipófisis anterior. Su secreción va a ser cíclica, ¿sí? Tiene también un ciclo circadiano, ¿sí? Los niveles son mucho menores a la mañana, elevándose 1 hora después del sueño. Su principal función, como su nombre lo dice, prolactina, es la producción de la leche, ¿sí? Pero también tiene acciones secundarias en el ciclo menstrual, como la actividad luteotrófica. ¿Qué significa eso? La conservación del cuerpo lúteo, ayuda a mantenerlo. El principal inhibidor es la dopamina. El principal factor liberador es la TSH, ¿sí? Ahora, importante que sepan esto. Cualquier alteración de la TSH, por ejemplo, un hipotiroidismo, donde, como sabemos, la TSH va a estar súper elevadísima y al ser un factor liberador va a tener como consecuencia una hiperprolactinemia, ¿sí? Y esto puede llegar a afectar el eje hipotálamo hipófiso gonadal, inhibiéndolo y generando alguna amenorrea, ¿sí? O alguna alteración del ciclo. Bueno, pasamos a los ovarios, ¿sí? Los ovarios van a estar constituidos por 3 unidades endocrinamente activas: el folículo, el cuerpo lúteo y el estroma e ilio. Va a producir varias hormonas, entre ellas estrógenos, progesterona, andrógenos, ¿sí? Tiene 3 funciones principales. La primera función es la función generativa, responsable de la reproducción. La función trófica, promoviendo el desarrollo de órganos del aparato genital en la adolescencia y pubertad, ¿sí? Y también va a mantener una condición óptima para la procreación, para un embarazo, y somática va a determinar el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Bueno, durante la niñez, sí, en la premenarca van a existir folículos preantrales o primarios, ¿sí? En resumen, el ovario es un acúmulo de folículos primordiales y por algunos motivos externos al ovario e intraováricos, FSH independientes, van a comenzar a estimular su desarrollo, ¿sí? Y este desarrollo también va a generar neovascularización. ¿Para qué? Para que el ovario capte todas las hormonas circulantes posibles. Bien. Una vez que esto sucede, va a actuar la FSH sobre los folículos, sobre las células de la granulosa, para que estos maduren y comiencen a producir estrógenos. Bueno, ahora sí, acá necesitan prestar muchísima atención, porque esto es no complicado, sino que marea un poquito, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que la FSH va a actuar sobre las células de la granulosa y va a comenzar a producir estrógenos, ¿sí? ¿Qué va a pasar con la producción de estrógenos al estar elevándose la producción de los estrógenos sobre los ovarios? Va a ocurrir algo que se llama retroalimentación negativa. ¿Qué pasa en el cuerpo? Si
El cuerpo dice, ok, ya no necesito más estrógenos, ya tengo suficientes, vamos a inhibir el eje. ¿Sí? Esto se llama retroalimentación negativa. Tenemos dos tipos. Una corta, va a ser sobre la hipófisis, inhibiendo la secreción de gonadotropinas, de FSH y LH. Y una larga, esta va a ser sobre el hipotálamo, acá arriba, y va a disminuir la secreción de GnRH. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Bueno. Entonces, mientras está sucediendo la retroalimentación negativa, estos estrógenos que siguen produciéndose, siguen elevándose en lo que son inhibidos, van a llegar a algo que se llama punto crítico, ¿sí? El punto crítico es la concentración plasmática de estrógenos por encima de la cual esta hormona, en vez de tener una retroalimentación negativa, su retroalimentación pasa a ser positiva, ¿sí? ¿Por qué positiva? Porque se va a secretar el LH. Ahí tenemos. Ocurre un punto crítico, como les dije, suben tanto los estrógenos, su nivel plasmático en general, por lo general mayor a 200 picogramos, aquí va una barra, perdón, no 7, mayor a 200 picogramos sobre mililitro por 50 horas, ¿sí? ¿Qué pasa cuando ocurre este punto crítico? La retroalimentación que era negativa pasa a ser positiva. ¿Por qué? Porque la hipófisis va a liberar todo su contenido posible, ¿sí? De gonadotropina, especialmente la LH, la cual va a ser necesaria para la ovulación, ¿sí? Y la ovulación se va a lograr después del pico máximo de esta hormona, de la LH. ¿Quedó claro? Retroalimentación negativa y positiva. Profe. Sí. Y luego de este pico de la LH, tienen que pasar 36 horas para que se produzca la ovulación. Claro, después de la LH, 36 horas. 36 horas. Ah, bien. Ya vamos a ir para allá igual, ¿sí? Bueno, si quedó claro, seguimos, ¿sí? Es muy importante entender todo esto, ya vamos a ver por qué, ¿sí? Entonces, como dijo Nicolás, después del pico de la LH ocurre la ovulación, ¿sí? A su vez, en el ovario, la LH va a ir estimulando receptores de progesterona, ¿sí? En las células fecales, ¿sí? Bueno, ocurre la ovulación, como se ve en el dibujito, y se va a formar el cuerpo lúteo, ¿sí? ¿Para qué sirve el cuerpo lúteo? Para secretar progesterona. Esta progesterona alcanza su concentración máxima en los días 22 a 24 del ciclo, y si ocurre un embarazo, este cuerpo lúteo va a seguir secretando un montón de progesterona hasta que la placenta sea la encargada de mantener por sí misma el embarazo, ¿sí? Si no ocurre un embarazo, va a terminar el ciclo con la menstruación, ¿sí? Entonces vemos acá ovulación, cuerpo lúteo, ¿sí? Y después tenemos el cuerpo lúteo en regresión o luteólisis, ¿sí? Todo esto va a hacer que la progesterona disminuya y va a dar paso al reinicio de un nuevo ciclo con la foliculogénesis. Bueno, resumen. Tenemos esta figurita, sí, como decíamos, el ciclo menstrual es un ciclo bifásico porque tiene una fase folicular, una fase lútea y en medio tiene la ovulación, ¿sí? No son tres fases como el dibujito, son dos fases, folicular y fase lútea. Como vemos al inicio del ciclo, los primeros días, no sé si alcanzan a ver la flechita, están todas las hormonas en meseta, ¿sí? Comienza la foliculogénesis y acá en esta curva de estrógenos comienza a ascender por la producción por la estimulación de la FSH, se alcanza el punto crítico mayor a 250 picogramos por mililitro y ¿qué pasa? La retroalimentación positiva. Ocurre el pico de LH. 36 horas después va a ocurrir la ovulación, ¿sí? La ovulación da lugar al cuerpo lúteo, el cual va a secretar progesterona
Principalmente el pico máximo es en el día 22 a 24 del ciclo. Si no ocurre embarazo, la progesterona desciende y comienza el nuevo ciclo nuevamente. ¿Claro? Sí, profe. ¿Claro? Genial. Bueno. ¿Por qué es importante saber? Es una clase cortita, ¿sí? Ya estamos por terminar. ¿Por qué es importante saber todo esto? ¿Cuándo suben todas estas hormonas? ¿Cuándo bajan? Por ejemplo, en una paciente con alteraciones del ciclo, ¿cuándo vamos a pedir un dosaje hormonal? Acá, en los primeros 3 a 5 días del ciclo, cuando todas las hormonas van a estar en meseta, ¿sí? ¿Qué va a pasar cuando una paciente que consulta por infertilidad? También podemos pedir dosaje de progesterona para ver si la paciente está ovulando y se piden los días 22 a 24 del ciclo. ¿Bien? Bueno, y acá tenemos otro gráfico, ¿sí? Donde se ven las hormonas, se ven cómo va ocurriendo el desarrollo folicular, el desarrollo endometrial, etcétera, ¿sí? Ahora pasamos a las principales acciones de las hormonas sexuales sobre los distintos órganos blancos. Bien, los estrógenos van a actuar sobre la vulva, aumentando la turgencia y espesor de los labios, sobre la vagina, cambiando el epitelio, sobre el cuello del útero, cambiando el epitelio, también dilatando el orificio cervical externo para dar una facilidad al paso de espermatozoides. El moco se va a volver filante, los libros lo describen como clara de huevo. Muchas mujeres utilizan este método de las características del moco, ¿sí? O métodos basados en los días del ciclo, como para saber qué días son fértiles o no, ¿sí? En el útero va a ocurrir la proliferación de las células endometriales, en las trompas va a aumentar la contractilidad tubaria, todo esto para dar mayor paso a los espermas también y a la fecundación. En las mamas va a ocurrir hiperplasia e hipertrofia del epitelio, desarrollo del pezón, ¿sí? Y en el metabolismo van a inhibir la reabsorción ósea y van a retener agua y sodio, ¿sí? Bueno, y en cuanto a la progesterona, en el cuello uterino, el moco ya no va a ser más receptivo para los espermatozoides. Recuerden que en la primera fase los estrógenos lo preparaban, lo dilataban, ¿sí? El endometrio se va a volver secretor muy importante para la anidación del futuro embarazo, ¿sí? Las trompas van a tener menor velocidad de transporte, las mamas van a completar el desarrollo túbulo-alveolar y de acinos mamarios, preparándose para una lactancia. Como les dije, si no ocurre embarazo, vuelve el ciclo menstrual, ¿sí? Y en el metabolismo van a tener una acción termogénica, aumentando la temperatura basal en la segunda mitad del ciclo, y también van a tener un efecto antialdosterona, o sea, una menor retención de líquidos por eliminación de potasio y aumento de excreción de sodio. Bueno, les dije que era cortita. ¿Dudas? Profe, Sí. este aumento de temperatura que a veces he leído que se usa para medir el tema de la ovulación, Sí. ¿se mantiene toda la segunda fase o solamente en los días periovulatorios? La segunda fase. Toda. Sí. Bien, gracias. Más dudas. ¿Se entendió todo? Perfecto. Profe, Sí. ¿cuál era la primera, o sea, el uso clínico de los dosajes? Por ejemplo, si la paciente tiene infertilidad, dosamos dosamos la progesterona el día 22-24. ¿Y la primera, perdón, cuánto era? Por lo general hacemos un dosaje completo de hormonas, no vamos a Claro. estar pinchando a la paciente a cada rato.
En este caso, si se busca el estudio de la fertilidad, sí son dos muestras. ¿Por qué? Porque vamos a dosar FSH, LH, estrógenos, prolactina en los primeros días del ciclo, ¿sí? Cuando les dije que ocurría esta meseta, ¿sí? Cuando son estrógenos, LH, FSH, prolactina, TSH, lo dosamos acá, tercer a quinto día del ciclo, que seguramente lo van a repetir más adelante. Si la paciente consulta por fertilidad, se la dosa toda, primero acá en los tercer a quinto día del ciclo, y después, para ver si la paciente ovuló, la progesterona se dosa en los días 22 a 24 del ciclo. Bueno, gracias. ¿Sí? Por eso es que en consultorios, si es que algún día ojalá lleguen a hacer prácticas con nosotros, van a ver que pedimos específicamente todos estos estudios, recalcándole a la paciente del tercer al quinto día, si es progesterona, del día 22 al 24. ¿Sí? ¿Más dudas? Profe, Sí. además de ese método, del método Billing del moco filante que estaba diciendo recién y el cambio del aumento de temperatura que decía Nico, ¿hay algún otro método así de esos prácticos? Bueno, aparte de medir la progesterona y demás, que sería un laboratorio. Sí, el sintotérmico se llama el de la temperatura y el otro es el de los días de la ovulación. Sí, por lo general nadie los usa porque, bueno, no todas las mujeres son un relojito y menstruan cada 28 días. Por lo general la mayoría utiliza algún otro método anticonceptivo, ya sea oral, inyectable, dérmico, sí. Pero es como para que sepan que existen, ¿sí? Gracias. Más dudas. Profe, hay que saber los valores de progesterona y estrógeno. ¿La cátedra maneja algunos valores estándar o algo así? Todos los valores que se les llegaran a preguntar van a ser tomados del libro o de las clases. Hoy solo vimos un valor, el pico el punto crítico de estrógenos para la retroalimentación positiva, que tiene que ser mayor a 200. Es el único valor que vimos hoy. Gracias. Bien. ¿Dudas? ¿Ya está todo claro? Bueno, si no hay más dudas, finalizamos. ¿Está bien? ¿Grabaron la clase? Igualmente todo lo que charlamos está en el libro, sí, absolutamente todo. ¿Sí? Así que bueno, si no hay más dudas, chicos, Profe, finalizamos. ¿Sí? perdón, recién lo que preguntaba mi compañera, el tema de los valores, en el capítulo de semiología, por ejemplo, la FSH te pone el valor que varía según cada etapa, todo eso, por más que no se haya mencionado en la clase, hay que saberlos. Semiología lo vamos a ver en el práctico, ¿sí? Así que no creo, chicos, pero bueno, estudienlo. No, o sea, mis preguntas del examen van a ser de esta clase únicamente. Y semiología lo vamos a ver en los prácticos. Gracias. ¿Sí? Y ahí charlamos de todos los valores, de toda la anamnesis, semiología, etc. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra duda más? Si no hay ninguna duda, terminamos, ¿sí? Y como les dije, toda esta clase está en el libro, ¿sí? Así que bueno, aprovechen este tiempito para estudiar, para repasar. ¿Está bien? Gracias. Éxitos. Gracias, profe. Buen día. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias.